Buenas noches a todos y bienvenidos al webinar sobre la ética en el uso de la inteligencia artificial en la educación universitaria. Hoy exploraremos los beneficios, desafíos y oportunidades que presenta la implementación de la inteligencia artificial en la educación universitaria. Mi nombre es Alison Quiroz y en esta oportunidad nos complace contar con la participación especial del destacado docente universitario, quien es Óscar Alfredo Valencia Manrique. Nuestro docente es licenciado y magíster en física, con más de 12 años de experiencia en la docencia universitaria. Actualmente enseña en la Universidad César Vallejo y ha contribuido significativamente en la investigación de la dinámica de electrones, así como en la producción científica con publicaciones en revistas indexadas. Además, el docente Oscar ha sido expositor en numerosos congresos nacionales e internacionales, abordando temas clave como el Internet de las Cosas y el control inteligente de la iluminación. Sin más preámbulos, le doy la palabra al docente para que nos guíe a través de este fascinante tema. Adelante, docente. Automática de algo, ¿no? de una información o de un dato, etcétera. Entonces, eso conlleva que la inteligencia artificial sea el uso de un algoritmo, ¿no? Entonces, todos los algoritmos son alimentados por algún tipo de datos y que mediante un proceso nos da resultado de algo, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial se divide ¿no? en varios modelos, pero ¿qué es lo que está pasando ahora con eso aplicado a la educación? En este caso en la universidad, de que se está empleando eso como un motor de búsqueda. Si más antes, por ejemplo, utilizábamos los navegadores, ¿no? Para usar la búsqueda en algún motor como Google, que es muy conocido, o Yandex, o Bing, ahora con esto de la inteligencia artificial, basta con colocar algunos parámetros, ya sea de voz o de texto, y entonces lo hace ese tipo de búsqueda, ¿no? El problema está de que cuando eso uno lo aplica a temas relacionados con el desarrollo cognitivo, ¿no? Que nos va a llevar a tener alguna profesión, nos va a afectar, por lo que, como ustedes sabrán, tenemos que ver aquí el aspecto también biológico del cerebro humano, ¿no? Entonces, el cerebro humano, cuando no lo hacemos desarrollarse, es decir, usando todas las áreas, hace que nos lo vamos un poco, se puede decir entre comillas, lento, ¿no? Para resolver algún tipo de problema, ya que todo lo hace el programa. Entonces eso es lo que se está viendo que sea como una especie de desafío, ¿no? Porque ya que en estos tiempos, como la información llega de todo, de distintas maneras, ya sea dispositivos electrónicos, ya sea por red, entonces todo se quiere hacer rápido, rápido, muy rápido. Y se puede decir de una forma paralela, ¿no? Para hacer algo rápido tiene que ser de forma paralela. Entonces, eh, el usuario común no quiere perder tiempo en hacer algunas cosas repetidas. Y lo que hace es recurrir a los software como es inteligencia artificial. Entonces, si eso uno lo utiliza de manera como una fuente principal para el desarrollo de nuestra profesión en la universidad, no va a tener problemas porque cuando ese algoritmo que contiene la inteligencia artificial realiza búsquedas, ya sea conectado al internet o hacia una base de datos, nosotros ya nos evitamos de crear, por ejemplo, buscar un tipo de semántica o de plantilla que hace que nuestro cerebro se desarrolle. Y eso es un problema que se está sucediendo ahora porque hay muchos usuarios, sobre todo los que están en etapa de colegio, pasando por la universidad, se están olvidando. A veces cuando escriben un texto no se olvidan, ¿no? De lo que es la gramática, porque no tienen práctica, ¿no? Todo lo hace estos software que dice entre comillas, bueno, inteligencia artificial, ¿no?
Y esa es la razón por qué se está tratando de normar el uso de estos tipos de software con inteligencia artificial. Porque, como le estaba comentando, diciendo, la inteligencia artificial su pilar es un algoritmo. Todo algoritmo tiene que realizar un tipo de proceso y tiene que buscar algo, alguna manera que se repitan. Y eso se conlleva de que cuando uno utiliza este programa, todos los datos que uno le ingresa se quede grabado, ¿no? Y esa es la razón por qué se está regulando, que debe haber una manera, una ley para poder esto limitar, ¿no? Porque recuerden que todo software de inteligencia artificial tiene que captar todo tipo de datos, ya que se debe asemejar mucho a la forma de que el cerebro humano mm, puede encontrar ciertas formas, ¿no? O como se conoce como templates o plantillas para hacer búsquedas. Y bueno, y esto tiene que relacionar con lo que estamos viendo aquí, ¿no? Lo que es protección de datos, normativas educativas, la transparencia del algoritmo, que es lo que le decía, ¿no? Los algoritmos, qué tipo de algoritmos están utilizando, y también derechos de los estudiantes, ¿no? Del modo de si desean o no compartir sus datos. Y a la vez tiene que ver con lo que se conoce como responsabilidad legal. Bueno, y con respecto a las implicancias para los estudiantes, el hecho de disponer la tecnología de la inteligencia artificial, lo que se está viendo ahora es que no se está utilizando como debería ser, ¿no? Porque generalmente, si nosotros vemos cualquier software, por ejemplo, tomemos ofimática, como decir el Word. El hecho de utilizar Word para escribir algo, ¿no? Un resumen de un artículo, por ejemplo, y el hecho de coger un papel y un lapicero y escribirle el artículo a mano, totalmente distinto. Pero resulta que en sus inicios, ¿no? Cuando se creó esto, se pensaba que las personas no iban a volver a escribir o tenían que tener problemas. Sin embargo, si vemos que el tipo de programa como Word ha sido creado, desarrollado para poder automatizar el proceso de escritura, para hacerlo más rápido, pero dependiendo en qué contexto, ¿no? Porque si vamos a utilizar Word, por ejemplo, cuando uno recién está aprendiendo a escribir, eso no va a tener problemas, ¿no? Conocido como caligrafía. Igual también inteligencia artificial. Si nosotros lo empleamos eso en la universidad como una fuente de búsqueda, nos va a tener problemas porque no vamos a ver, por ejemplo, de dónde o qué fuente está consultando ese programa y no, vamos a desconocer esas fuentes. Entonces, la inteligencia artificial lo que se debe usar para cosas ya de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en empresas, para automatizar procesos, por ejemplo, de pedidos de clientes, para poder saber, por ejemplo, qué, qué cosas en una tienda, por ejemplo, el usuario prefiere o el cliente. Entonces, en ese caso sí se necesitaría, porque como son cosas repetitivas, ¿para qué vamos a perder el tiempo, ¿no? En estas ciencias búsquedas. Sin embargo, es importante que se debe limitar el uso de estos tipos de software, ¿no? No es totalmente porque no va, en lugar de desarrollar nuestras habilidades, va a limitar nuestras habilidades. Y también va de cierto modo a lo que es violar la privacidad, ¿no? Y el consentimiento. Y esto de que podamos hablar sobre la autonomía de los estudiantes, para pues que en realidad se pierda, ¿no? Porque ya que todos los software que tienen inteligencia artificial, como tienen algoritmos grabarlo, cualquier tipo de dato que ingrese, ya sea por un teclado, por una pantalla táctil, voz, imagen, ¿no? Va a servir como fuente para ese algoritmo. Entonces se va a perder ese tipo de autonomía, lo cual puede crear un impacto psicológico. Como por ejemplo, es muy conocido ahora que hay ciertos programas virales que hacen una especie de concurso, ¿no? ¿Qué persona, quién hace esto? Y con eso tiene ciertos tipos de bonos. Imagínense ustedes si el algoritmo también creería eso, ¿no? Sería como que estuviera mandando al ser humano como si fuera un robot. Entonces, desde ese punto se crearía un impacto psicológico, ¿no?
Inclusive hace poco salieron noticias de que había un grupo, ¿no? de personas en internet que decían, ponían, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, va a golpear a un animal en el zoológico? Y tanto va a ganar, ¿no? Entonces, y justo fue entrevistado por periodistas, ¿no? Y salió en la televisión. Imagínense que eso que creen ellos que son personas que generan ese tipo de concursos, puede ser también un programa de inteligencia artificial, ¿no? Y puede ser usado por algo malo. Bueno, con respecto a la inteligencia artificial en la educación está como por ejemplo el rol de los docentes, como facilitador o formación continua, hasta cierto punto podría ayudar, ¿no? Pero, como les decía, la inteligencia artificial debe ser usado para algo de herramienta de trabajo y no como herramienta de estudio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de formación continua, por ejemplo, puede haber trabajos donde el docente de repente quiera dar un tipo de ejemplo, ¿no? Se podría, ¿no? Pero si tiene que ver con el conocimiento del estudiante, no se debería utilizar. Porque hace que el estudiante no desarrolle sus habilidades, tanto cognitivas como de desarrollo, ¿no? Y hasta cierto punto también afectaría lo que es la ética en la enseñanza. Sabemos que, bueno, la ética es un aspecto filosófico, ¿no? Depende mucho de la sociedad en que nos encontramos. Y eso, en el caso de la inteligencia artificial, no se puede asegurar, ¿no? Lo cual se debería. Pero imaginen ustedes, por ejemplo, si los desarrolladores de este tipo de programa para que utilice este tipo de algoritmo son de religión musulmana, ellos les pondrán otros parámetros para el proceso de inteligencia artificial, ¿no? Y si lo utilizamos en una sociedad, por ejemplo, católica, se verá distinto, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tienen que verse aquí. Y usarlo esto, bueno, como evaluación y retroalimentación. En el caso de evaluación, como les decía, ¿no? Ya sería como una herramienta de trabajo, ¿no? Para las calificaciones. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una aula de muchos estudiantes y queremos no cometer ese error de no tener alguna calificación para un estudiante, entonces el programa de inteligencia artificial nos podría ayudar. Con respecto al desarrollo profesional, usar los programas de inteligencia artificial sería como un motivo para, a veces hay estudiantes que realizan sus tareas utilizando este tipo de software, ¿no? Y el docente, si no tiene ciertas experiencias con este tipo de software, lo, lo puede llevar a dar una buena calificación cuando el estudiante no lo ha realizado. Y el futuro de la inteligencia artificial en la educación, bueno, en este caso, como herramienta de trabajo sí es posible, ¿no? Como les ponía el ejemplo anterior del ofimático, ¿no? Del Word, Excel, ¿no? Son herramientas que ayudan a desarrollar, sin embargo, no contribuye al desarrollo de las habilidades en en el cerebro humano, ¿no? No podemos, es distinto crear una tabla de forma manual en una hoja que colocarlo en algo electrónico, ya que el software lo hace todo por uno, ¿no? Y eso a largo plazo lo que está haciendo es que perdamos nuestras habilidades, ¿no? Como por ejemplo la memoria, ¿no? Y eso es lo que se está llevando ahora, como dice, como puesto aquí en la cuestión, es un desafío continuo, ¿no? De cómo hacer de que, por un lado, se desarrolle de manera tecnológica, automatizando procesos repetitivos con la inteligencia artificial, pero por otro lado, de que no afecte nuestras habilidades de como ser humano, ¿no? Como es, por ejemplo, la memoria, la capacidad de raciocinio, la capacidad de tener una representación geográfica de algo, también la capacidad de poder encontrar patrones, ya que el cerebro humano trabaja así, ¿no? Por ejemplo,
Un ejemplo simple es cuando hablamos de carro o de automóvil, nuestro cerebro lo que hace es comparar con una imagen de que hemos llamado automóvil, ¿no? Porque ustedes, como sabrán, el automóvil como tal tiene distinta marca, distinta forma. Un Volkswagen con un Toyota es distinto, sí, porque en sí la imagen de automóvil no existe, ¿no? Depende del fabricante. Igual también si vamos por una calle o queremos saber, nuestro cerebro también hace en comparación con otra calle, ¿no? Entonces el cerebro generalmente constantemente está comparando, buscando formas que se asemejen y poder rápido llegar a un tipo de raciocinio, lo cual eso lo que hace es simular un programa de inteligencia artificial. Entonces eso es un desafío continuo, de que no perdamos ese tipo de habilidades. Bien, entonces, bueno, la conclusión que sería aquí es de que la inteligencia artificial como herramienta de trabajo sí trae beneficios, ¿no? Porque, como les digo, automatiza procesos repetitivos. Pero si utilizamos como una herramienta para el aprendizaje o para el desarrollo profesional de una persona, eso te trae efectos negativos. Por lo que les decía que estamos perdiendo nuestras capacidades innatas como ser humano. Y si lo vemos desde el punto de vista ético o psicológico, claro que eso también estaríamos afectando nuestra privacidad, nuestra equidad, por ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial no se sabe si es masculino o femenino, ¿no? Autonomía, una dependencia de ese tipo de programas, ¿no? Pero en conclusión, pues, como decía este científico Albert Einstein, todo es relativo, ¿no? Es decir, en cierto contexto la inteligencia artificial nos va a tener beneficio, ¿no? Pero en otros contextos, ¿no? Lo que va a hacer es que perdamos ciertas capacidades innatas en el ser humano. Bueno, esa sería la conclusión. Gracias. Muchas gracias, docente. Muy interesante la información que nos brindó el día de hoy. Ahora pasamos al momento de las preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor levante la mano y se le dará el pase. Sí, Diego. Sí, ¿qué tal? A todos, buenas noches, profesor. Gusto verlo. Disculpe más bien por el día no haber ido, ha estado presente ahí en su Ok. clase docente. Pero ahí tenía una consulta en el sentido del aprendizaje utilizando la inteligencia artificial. Dijo de que trae como que consecuencias negativas, pero es como que ese es en el mayor de los casos o es relativo, porque en cierta parte, por ejemplo, utilizan como que la inteligencia artificial para poder hacer lo que es el tema del autoaprendizaje, ¿no? De uno. Más que nada, por ejemplo, en el sentido de la programación, uno puede utilizar la inteligencia artificial para poner como que casos o seguir aprendiendo un tema de como que correcciones o algo así. Entonces, no es como que en todos los casos es como que sí se puede implementar la inteligencia artificial en la educación. Claro, Diego, sí es cierto. Pero justamente a eso iba, ¿no? Como tú decías, ¿no? Imaginemos, hablemos un poco de programación, a ver. Todos sabemos que existen buenas prácticas del programador, ¿no? Que consiste en hacer comentarios en las líneas de código, en ver muy bien qué tipo de algoritmo estamos utilizando. Pero ¿qué sucede? A veces hay muchos programadores por la rapidez que necesitan entregar un trabajo en el transcurso de su trabajo profesional, en 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, etcétera, van guardando ciertos códigos, ¿no? Porque al fin y al cabo, um, de infinitas maneras podemos obtener los mismos resultados. Y entonces, justamente aquí es donde entra lo que es los software de inteligencia artificial, que tratan de automatizar procesos, lo cual, si antes el desarrollador, ¿no? Guardaba sus códigos
en ciertas librerías y tenía que empezar a buscar dónde están, ahora el software de inteligencia artificial lo hace todo eso, ¿no? Pero la consecuencia está ahí, porque antes, si un desarrollador, antes de guardar una librería o tenerlas ahí por varios meses, años, hacía comentarios para acordarse ahora eso lo está haciendo ¿no? el software de inteligencia artificial. Y ahí, desde mi punto de vista, es un error, porque imagínense que ese software de inteligencia artificial te da el código, como muchos hacen a veces, ¿no? Ya que dicen, bueno, si es para, por ejemplo, hacer un botón, todos sabemos qué código es un botón, ¿para qué voy a ponerme a escribir? Porque no me acuerdo toda la línea de código. Cojo mi software de inteligencia artificial y él me dice toda la línea de código y lo copio y lo pego, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos perdiendo habilidades en el análisis, que podemos automatizar ese código, ¿no? Como lo da el programa y queremos entregarlo rápido, ya no nos fijamos cómo está escrito, si de repente podemos cambiar o automatizar esas líneas de código. Si antes usamos, por ejemplo, no sé, 300 líneas, ahora lo hacemos con 280 líneas, ya no lo hacemos. Nosotros agarramos el software, lo ponemos ahí, ese algoritmo encuentra, como les decía, ese inteligencia artificial tiene un algoritmo de que tiene que buscar más o menos qué líneas semejan, como muchos códigos son parecidos, va y lo copia, ¿no? Pero problemas, como les vuelvo a decir, si alguien que se dedica a ver línea por línea puede ingresar algún código a una línea que vulnera ciertas líneas de seguridad, y como sabe que esto va a ir a un servidor donde ese software de inteligencia artificial, de hacer tantas búsquedas, encuentre esa línea y lo coloca en ese ejemplo que nos da, y nosotros como vamos a confiar en que uno dice, bueno, para este botón todo es repetitivo, ya para qué voy a estar yo programando. Entonces eso va a suscitar, bueno, que haya muchas líneas de código metidas ahí, de que uno no sabe qué cosa hay ahí, ¿no? Por eso, para esos casos, yo prefiero no utilizar un programa de inteligencia artificial, ¿no? Pero sin embargo, imagínense que voy a hacer, por ejemplo, tengo que vender ciertos productos y quiero saber de tal hora a tal hora quiero hacer un análisis visual, ¿no? De cuánta aceptación tiene de usuarios. Entonces, en ese caso, sí me convendría un programa de inteligencia artificial, porque me va a encontrar ciertos parámetros que me va a ayudar a visualizar, ¿no? Porque si lo pongo a hacer manual, hacer manual significa que yo tenga que encontrar una fórmula, ¿no? Como decir, una función, yo tengo que ingresar datos, dato por dato, y eso me lleva tiempo y no lo voy a necesitar, ¿no? Porque hay ciertas cosas intuitivas, evidentes, que uno lo puede realizar con el software y que no es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no lo veo tan positivo, ¿no? El de coger un programa artificial que me dé el código, porque yo conozco a muchos, ¿no?, compañeros profesionales que a veces hacen eso, ¿no? Y yo les digo, pero ¿qué pasa si cae por ahí una línea de código que vulnera la privacidad? Entonces se quedan ahí pensando, ¿no?, en esa parte. Bueno, ese sería, ¿no?, con respecto a la inteligencia artificial en la codificación. Claro, sí lo entiendo, profesor. Muy bien, ahora sí damos por finalizada la sesión del webinar. Agradecer al docente y a todos los aquí presentes por su participación. En el chat se estará enviando los enlaces del formulario de asistencia y de la encuesta de satisfacción. Por favor, dense el tiempo de llenarlos, ya que se los agradeceríamos mucho. Y finalmente, a modo de dinámica, estaremos realizando un test en Quizzes para probar sus conocimientos sobre lo expuesto el día de hoy. En un momento se estará enviando el enlace. Por favor, todos atentos. Muy bien, compañeros. Ahora sí vamos a proceder con el Quizzes. Vamos a esperar unos momentos para que se unan todos.
Muy bien, ahí tenemos los resultados de lo que fue el quizzes. Esperemos que les haya gustado la dinámica. Ya nos estaremos comunicando con el ganador para darle su premio sorpresa, ¿no? Por favor, no se olviden de llenar la encuesta de satisfacción. Se los agradeceríamos mucho. Gracias por su participación.